Vamos ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Espero que la estén pasando muy bien. Y bueno, hoy vamos a hablar una cosa que me viene hace mucho tiempo dando vueltas acerca de Magic y se puede aplicar a algunas otras cosas en general, pero vamos a hablar de Magic principalmente. Hace muchos años, cuando tuve mis primeros contactos con los trading card games, eh, participaba de lo que era un foro friki de acá de Paraguay, que era Alma Otaku. Saludos a Mega, a Frog, Javito, todos los que hicieron posible ese gran foro y todas las cosas que sucedieron ahí adentro y que crecieron ahí. Pero bueno, eso es tema para otra cosa. Y en ese había un subforo para los trading card games en general, ¿no? Y un gran amigo mío, usuario de ese foro, no le gustan, no le gustaban los trading card games y los veía simplemente como figuritas, cartitas así baratas y no entendía ni le interesaba, y estaba en todo su derecho, entender la economía del Magic o de cualquier trading card game, el valor, la importancia de las cartas en el juego, ¿no? Y a mí, en eso, hablando con otro amigo que también era amigo de él, que también jugaba, que contaba cuando habló de eso en su trabajo, sus colegas de trabajo le dijeron que veían solamente un cartón pintado. Y a decir la verdad, es lo que es. Este es un cartón pintado. Este también. O sea, no hay una diferencia entre estos cuatro. Son cartones pintados. No hay uno por qué debería ser más caro que otros. Pero sabemos muy bien que ciertas cartas de Magic valen 15 centavos, 25 centavos. Y ayer estaba viendo Chains of Mephistopheles y está a $1000. Que es lo que hace que dos pedazos de cartón puedan tener valores tan diferentes. Y ahí en esa época yo ya me puse a pensar, mejor dicho, que es una cuestión muy subjetiva, pero que ya se aplica en muchas otras cosas de la vida, ¿no? El dinero, por ejemplo, eso fue lo que primero se me vino a la cabeza en aquella época. El dinero es un pedazo de papel pintado. O sea, un billete de $100 vale más que un billete de $1, pero ¿por qué? Los dos son papel pintado. Lo único que tienen diferentes son unos garabatos que identifican el valor que representa ese billete. Pero ¿por qué esos garabatos representan valores diferentes? ¿Qué es lo que hace eso? Mi conclusión en la época que es el valor que nosotros queremos darle. O sea, la gente que eh, cree en el dinero, o sea, la mayoría de nuestra sociedad, sabe que eso tiene un valor. Ahora, ¿por qué lo sabe? Es algo más complejo e intrincado. Y lo mismo con las cartas. La gente que sabe el valor que tienen las cartas le reconoce el valor. Pero fuera de ese grupo no tienen valor. Lo mismo que el dinero. Ahora llegan unos extraterrestres. ¿Y qué son $100, $1000, $1.000.000 para los extraterrestres? Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Nuestro grupo social, que la mayor parte de la población, o por lo menos occidental, sabe que el dinero vale algo y vale lo que está escrito en base a un idioma que la mayoría entiende. Y bueno, la discusión quedó ahí durante muchos años, cada tanto vuelve, con algunas otras anécdotas, cosas por el estilo. Por ejemplo, cuando comencé a jugar Magic, al año siguiente me fui al GP de Argentina, que volvió después de 9 años, y ahí escuchaba a dos jugadores hablando que en la época del 2000, antes del corralito y la devaluación del peso, él tenía unas fetchlands que valían
10 pesos, 20 pesos, no me acuerdo el valor que citó, ¿no? Que eran 10, 20 dólares, uno por uno estaba el cambio, y que ahora eh, esas mismas cartas habían subido de valor en dólares y eran en pesos como 1000 veces más de lo que tenía el valor en la época, que la economía de Magic era más fuerte que la economía de la Argentina. Esa fue una anécdota, por ejemplo, ¿no? Y que tiene cierta lógica, ¿no? Ciertas economías. La moneda de Warcraft hoy vale más que la de Argentina y de muchos países, por ejemplo. Eh, Son todos valores muy subjetivos. Y bueno, el año pasado mi hermano me pasó este libro. Muchos lo deben conocer. Sapiens, de Yuval Noah Harari. Una breve historia de la humanidad. Yo lo tengo en portugués. Y uno de los temas que abarca el libro, que es básicamente de por qué el Homo sapiens se destacó de los otros humanos, como los neandertales, el cromañón, etcétera, etcétera, ¿no? Cuáles son las características que lo llevaron y cómo pasamos de ser unos seres nómades que cazaban y recolectaban para sobrevivir a una sociedad que domina el planeta. Y uno de los puntos, voy a resumir mucho lo que él plantea acá, es la revolución cognitiva cuando las personas, los sapiens, comenzaron a formular ideas más complejas que otros humanoides o humanos que había en su época. Y eso les permitió sobrevivir gracias a la cooperación. Exactamente. No solo la competitividad, pero principalmente la cooperación entre individuos. Pero para eso se necesitan ciertas cosas para que los individuos cooperen. Una de las cosas que él destaca en comunidades muy chicas es, por ejemplo, cuando comenzamos a hablar, el chisme. El chisme permitía que las personas conociesen a todas las personas que hacían parte de su grupo, de su tribu. Pero eso sirve en pequeños grupos de personas, ¿no? Eso permitió que las comunidades se hiciesen más fuertes, creciesen, pero cuando crecían demasiado ya no aguantaban y se separaban. Ahí, para poder mantener comunidades más grandes, el Sapiens tuvo que inventar lo que llamamos mitos. Y ahí llegamos a lo que hablábamos al principio. Una carta, un billete, tienen el valor que queremos darle y creemos que tiene. Entonces es un mito. Y hay muchísimos otros mitos que van desde cosas a pequeños demonios, ángeles, dioses que cuidan la cosecha, que cuidan la tribu, que cuidan la casa, que cuidan el aire, o un dios superpoderoso que creó el universo y que todos o una parte de la comunidad cree en él, otros tienen otras religiones y creen en él. Pero hay otros mitos que no están cotidianamente definidos como tales, como las leyes. Las leyes nosotros son cosas que no existen, no hay una persona que es una ley. Hay personas que estudiaron las leyes, pero las leyes son todas inventadas por la sociedad, por el ser humano. Las empresas también no son cosas tangibles, o sea. Y ahí habla mucho, por ejemplo, que en la Revolución Francesa se cambió el mito de los reyes como descendientes de dioses por el mito de los derechos humanos. Una persona se muere, la abrís y no vas a encontrar el derecho humano dentro de una persona. Es una idea, es un mito. Y uno de los mitos más exitosos de cooperación que ha inventado el ser humano es el dinero. El dinero es una forma totalmente abstracta de representar un valor, que surgió probablemente para dar comunidad a los productores, a las personas en general. Tipo, vos plantás maíz, pero no consumís toda tu cosecha, entonces lo cambiás por arvejas. Y de otra parte la cambiás por carne de tu vecino que cría vacas. Pero de repente no es suficiente, vos necesitas otras cosas que no están ahí. Y tener que llevar tus bolsas de maíz hasta otro pueblo puede ser un poco complicado. O
encontrar la persona que quiera maíz para darte zapatos, y si no lo encontrar en el primero, tenés que seguir, tenés que estar cargando tus bolsas de maíz. Entonces ahí se inventó un sistema donde vos llevas algo que represente el maíz que vos tenés. El maíz, las arvejas, el pan, tus habilidades como constructor, etc. Y de ahí se fue creciendo y se fue utilizando en muchísimas áreas mucho mayores de las que se aplicaban antes. Ya en el libro hace un resumen, y yo estoy haciendo el resumen de la historia del dinero. Pero bueno, ese es el que más representa uno de los sistemas de cooperación más grandes y más exitosos de la historia de la humanidad, que tiene sus defectos, tiene sus fallas, tiene sus problemas, no estamos acá para discutir eso. Otros mitos son, como dijimos, las leyes, y simplificando las leyes entramos en reglas. ¿Por qué un partido de fútbol puede suceder? Porque hay dos equipos de 11 personas que creen en las mismas reglas y se comportan bajo ellas. Si un jugador quiere agarrar la pelota con la mano, no le va a caer un rayo del cielo y lo va a matar porque violó las reglas. Simplemente se le va a cobrar una falta y se van a proceder a aplicar otras reglas que todos están de acuerdo en cumplir o creen en ellas. Lo mismo pasa en Magic. La pila se resuelve de arriba para abajo porque es la regla, pero se podría resolver de ser de abajo para arriba. Solo que no es la regla de Magic. Entonces cuando jugamos Magic aceptamos la pila se resuelve de arriba para abajo. Los manas, los tierras vos los girás para generar un mana. La resistencia de la criatura se representa con el número de la izquierda y la fuerza con el número al revés. La resistencia con el número de la derecha y la fuerza con el número de la izquierda. Y todas las reglas del Magic que conocemos son también mitos que nos permiten cooperar dentro del juego. Lo mismo pasa para todas las cosas. En los videojuegos los mitos son más fáciles de olvidar porque simplemente cosas que no podés hacer. Tipo, si saltás, el personaje va a saltar. No hay forma que haga de eso. Si vos estás jugando Tetris, cuando formás una línea, las desaparecen. Es automático porque ya todo está codificado dentro del juego. Los videojuegos son más automáticos, entonces las reglas son menos necesarias. Pero en juegos de interacción humana, todo el apartado de mitos que describe Yuval Noah Harari se aplica, y Magic tiene muchos de esos. Las reglas son relativamente más fáciles de entender como mito en general. Son procedimientos en los cuales todos estamos de acuerdo en seguir cuando jugamos Magic. El que no lo sigue será sancionado. Dependiendo del tipo de violación a las reglas que haga, es el tipo de sanción que le va a tocar. Sea inconscientemente, sea consciente, sea con la voluntad de sacar ventaja, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos mitos se acumulan y conforman el apartado de reglas de Magic. O de cualquier juego de cartas intercambiables, del Ludo, del juego de la Oca, etcétera, etcétera. Solo que hay un formato de Magic que tiene un mito muy, muy particular. Y eso es exactamente lo que yo quería hablar en el video. Todo esto fue para llegar a la regla 0 de Commander. La regla 0 de Commander es un contrato, un pacto de caballeros para divertirnos jugando. No hay una regla escrita. Es un mito diferente a una ley, es un mito diferente a cómo se resuelve el stack. Es un mito en el cual todos los jugadores de Magic confiamos a la hora de Commander, quiero decir, confiamos a la hora de sentarnos a la mesa y jugar una partida de Commander. Es el hecho de que vamos a respetar nuestros oponentes, vamos a jugar en un mismo power level. El power level, por ejemplo, es una deformación del mito de las reglas y de las cartas en general, ya que la combinación de muchas cartas buenas bajo las reglas que nosotros aceptamos jugar hace que un mazo sea más eficiente que uno que tenga peores cartas. Las cartas se definen como buenas o malas en base al mito de habilidades que tienen las cartas. ¿Ven cómo va la mano? Entonces, el pacto de caballeros significa que si yo tengo un mazo que puede ganar en turno 3, turno 4, voy a buscar gente que esté consciente que yo voy a jugar de esa forma y que intente jugar al mismo nivel.
Ahora, si yo estoy con un mazo que, bueno, agarré el resultado de cartas que me sobró y las puse, voy a intentar juntarme con gente que juegue en el mismo nivel. El pacto de caballeros requiere que yo me esfuerce por intentar entrozar, mientras los otros se esfuerzan por intentar entrozar, que ninguno va a intentar sacar ventaja de eso. Esa es la regla 0 de Commander, más o menos explicada, ¿no? Que es el gran mito por el cual existe Commander. Aparte, bueno, decir, sí, pero está la regla de las 100 cartas, está la regla de anticular. Exactamente, todos esos mitos o reglas, como quieras llamarlas, son de común acuerdo y están descritos, están ahí, es solo leerlos y vas a saber cuáles son. Ahora, el pacto de caballeros, la regla 0, no está escrita en ningún lado y tiene interpretaciones que varían un poco de persona a persona. Las reglas de juego abren muy poco espacio de interpretaciones, y se intentan hacer inclusive para que no haya espacio de interpretaciones, que la interpretación sea una sola. En conjunto forman un sistema armonioso en el cual es muy difícil que un hecho suceda y pueda tener dos resultados diferentes por la interpretación. La regla 0 de Commander es exactamente una idea para crear un espíritu en ese formato. Entonces, ese mito de Commander es lo que lo torna tan especial, tan divertido, pero a veces es problemático porque no todo el mundo lo respeta, no todo el mundo lo entiende, y aún así si lo entiende no todo el mundo tiene la misma interpretación, porque exactamente no es una regla fija. No estoy diciendo que se deba cambiar por una regla fija, porque no es la idea. La regla 0 es el respeto por los demás. Es la aceptación de que Magic es un juego por encima de todas las cosas, en cualquier formato. Solo que cuando es uno contra uno es muy fácil, más simple, el respeto hacia el oponente. Solamente jugar decentemente sin violar las reglas y dando el mejor esfuerzo para sobreponer el mazo del oponente. En una mesa multijugador donde las chances de ganar son 1 contra 3, en vez de 1 contra 1 en el otro, o 1 contra 4, dependiendo del tamaño de la mesa, las cosas cambian y lo que se intenta hacer es que nadie pase un mal rato en una mesa de Commander sin poder hacer nada. No siempre se garantiza, a veces barajó mal, a veces tuvo mala suerte, pero que cuando uno haga su esfuerzo pueda participar, interactuar en el juego y divertirse de alguna forma, aún sin llegar a ganar, que es la mayor parte de las veces. Entonces, una cosa muy obvia, pero que vale la pena resaltar, es siempre estar en sintonía con qué es lo que se va a jugar, quiénes quieren jugar, qué nivel de juego, qué nivel de mazo se va a usar. Es muy importante para que todos estén en el mismo renglón. Otra cosa es, por ejemplo, no intentar imponer criterios a un grupo que ya está establecido. Si todo el mundo está jugando de esa forma, vos podés mirar, yo vengo de un lugar donde jugamos así, tipo, usamos esta regla alternativa o desconsideramos tal regla. Lo pueden probar, pero no podés imponer. Lo mismo si hay algún torneo, las reglas ya fueron establecidas. Intentar cambiarlos por capricho no violaría la regla número 0 de Commander. Porque, por ejemplo, una mesa normal de amigos jugando, el objetivo es el que sobrevive ganó la mesa, el resto no importa el orden que perdieron. Ahora, cuando vos estás jugando un torneo donde ya hay premios, donde hay una cierta organización, vos necesitas alguna forma de diferenciar quién perdió primero, quién perdió segundo, quién perdió tercero, quién ganó la mesa. Entonces, para eso se establecen ciertos criterios. Se pueden modificar inclusive, o sea, se pueden agregar cosas para poder acceder a esa puntuación. Por ejemplo, en nuestro grupo solemos utilizar la regla de que todo el mundo pierde en el mismo turno, no importa si uno perdió primero o otro perdió segundo. ¿Por qué? Es una idea que vi en varios foros sobre Commander. Cuando vos sos un organizador de torneos,
y estás manejando grupos de 10, 15, 12, 20 personas, obviamente muchos se van a hacer conocer y ser amigos. Cuando vos estás en una mesa uno contra uno, se la tienen que arreglar porque se tienen que vencer. Ahora, si vos pones en una mesa y te toca que dos amigos, muy amigos, están sentados en la misma mesa, es muy probable que esas dos personas trabajen en conjunto para sacar a los desconocidos. Es una característica bastante normal en el ser humano. Entran cosas afuera del juego, el carácter de cada uno, la amistad que hay entre ellos. Hay gente que se va a ofender si vos le haces a él, ay, ¿por qué me hiciste a mí que soy tu socio y a fulano que no lo conoces no le hiciste nada? ¿Entendés? Hay otros que no. Qué bien, bro, hiciste la jugada que correspondía. Lástima que me tocó salir a mí, pero era lo correcto. Varía mucho. Pero el organizador no puede confiar en que todos van a ser así. Entonces, una forma que se usa es, bueno, todos pierden en el mismo turno, si, o sea, cada jugador que salga en un mismo turno perdió al mismo tiempo. Por ejemplo, un combo de daño infinito a todos tus oponentes. Entonces uno tenía 20, otro tenía 30, uno tenía 10, el de 10 murió primero porque se le acabó la vida primero. Pero todos murieron al mismo tiempo, en la misma jugada, en el mismo turno. Entonces, para evitar selección de amiguismos, se utiliza esa regla. Otra es cuando el combo va matando en orden. Entonces vos elegís el orden, voy a dejar a mi socio para que él gane más puntos que los otros desconocidos. Para evitar ese tipo de cosas, se utiliza ese tipo de reglas. Pero también, todos están dentro del pacto cero, que es mantener la diversión para todos e evitar injusticia. Son reglas adicionales, como también puede ser, bueno, el jugador que hace el primer daño lleva un punto extra, el jugador que ataca al jugador último en la mesa muchas veces lleva un punto negativo. Hay muchos otros mitos, reglas que se le pueden aplicar para que Commander pueda tener una diferenciación cuando querés hacer algo un poco más competitivo. Eso también hace parte de la regla cero. Los que van a jugar, ya sea por parte del organizador del evento o decisión comunal de todos los participantes, generalmente eso se hace cuando el grupo es muy chico y quieren hacerlo así, deciden qué reglas extras se le va a poner. Eso hace parte de la regla cero. Cuando el torneo es organizado por una tienda o por un organizador de eventos que va a lidiar con mucha gente, de antemano ya presenta a los jugadores cuáles van a ser las reglas y los jugadores que estén de acuerdo se inscriben en el evento o no. Una vez que ya están adentro, todos saben cómo se tienen que comportar. Lo mismo se aplica a otros tipos de eventos, uno contra uno de Magic. Cuando sale un evento, un GP, por ejemplo, vos tenés ciertas reglas para inscribirte, para que puedas participar. Tenés que presentar el mazo por anticipado, en papel, que un juez te lo apruebe, tenés que pagar la inscripción, tenés que sentarte en tu mesa a medida que se te va llamando, si no lo haces tenés una penalización. También hay, no son reglas de cómo jugar, son reglas de comportamiento y reglas para que el torneo pueda realizarse. En un caso de un torneo multijugador, hay que poner ciertas reglas porque los eventos competitivos no están pensados para multijugador. Otros lugares deciden, bueno, vamos a separarlos por duplas y mezclar un poco las reglas de Gigante de Dos Cabezas para simplificarlo. Ayuda muchísimo a la hora de organizar ese sistema. Pero hay gente que no le gusta y tienen todo el derecho. Entonces hay gente que dice, bueno, yo les voy a organizar un torneo a los que no les gusta jugar en pareja. Pero de todas formas hay que inventar algo para poder puntuar y separar. Y al mismo tiempo está que Commander, como tiene esa regla cero de que es un pacto de caballeros, de repente hay gente que no quiere jugar Commander competitivo. Ahora, si vos haces un evento abierto a todos, sabés que los que jueguen Commander competitivo van a ganar sí o sí. Entonces vos decís, bueno, quiero que jueguen de una forma menos competitiva. Entonces pones ciertas reglas para que los jugadores no vayan a un nivel tan competitivo. O podés no ponerlas y que se juegue a nivel competitivo si vos querés que el torneo sea así. Pero tenés que aclarar cuáles son las expectativas del torneo. Qué tipo de mazo se va a usar. Si vos dijiste de entrada, acá se permiten todas las cartas, la puntuación solo importa el que gana al final de la mesa, el resto de los jugadores pierden al momento que pierden, bueno, ya sabés que el nivel va a ser alto de competitividad. Entonces, si alguien se aparece con un preconstruido sin modificar, la culpa es de él
y no del evento. Y si es al revés, vos hiciste un montón de reglas para que los mazos menos power level, las mesas sean más largas con muchas más cosas que puedan suceder, más al estilo Commander tradicional, y alguien ve que es un mazo competitivo no funciona en esa ambientación y aún así insistió en jugar, la culpa es de él y no del organizador. Son ciertas cosas que uno hace para mantener la diversión del juego. Y todo vuelve al mito de la regla 1, en el cual todos confiamos en que las reglas van a ser respetadas, que vamos a jugar al mismo nivel. Y ese sería el punto al cual yo quería llegar. De todas formas, esto va para mucho más. La economía del Magic es otro mito, al igual que la economía en general, al igual que un montón de cosas que se pueden adaptar, de cómo ver Magic a través del libro Sapiens, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pueden dar temas para otros videos. Mi punto acá era que Magic es una conjunción de personas que creen y quieren creer en las reglas del Magic, en la economía del Magic, para poder obtener a cambio buenos momentos de diversión, que van desde el cambiar cartas, desde el comprar cartas, desde el participar de torneos o jugar una mesa casual con tus amigos, construir el mazo, etcétera, etcétera. Todos estamos creyendo en esas reglas que son los mitos del Magic. Cuando vieron el título del video pensaban que yo hablaba de mitos como los vikingos, como los elfos, como los dioses, etcétera, etcétera. No, los mitos reales de nuestra sociedad aplicados al Magic. Y bueno, espero que les haya... Me encantaría poder debatirlo con ustedes, que me den ideas nuevas, perspectivas nuevas sobre el tema. A mí me parece fascinante, me gusta mucho. Si fui muy confuso, si no pude explayarme, si les quedaron dudas de lo que dije, pueden ponerlo en la caja de comentarios, pueden criticarme a voluntad, que yo estoy más que dispuesto a leerlos e intentar mejorar. Pero creo que conseguí mantener la idea de lo que quería explicar. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima.